Listo, ya estamos grabando. Antes como tal que dé inicio el profesor Jairo a la presentación, vuelvo a recordarles que tengan pues los micrófonos y las cámaras cerradas. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la presentación, la pueden realizar ahí por el chat. Yo como docente estaré pendiente de responder esas dudas e inquietudes. Al final daremos un espacio para esas inquietudes ya específicas que tengan en su debido momento. Y de igual forma, vuelvo a repetirles para aquellos que todavía no o ingresaron de últimas, les estaré compartiendo el enlace del registro de asistencia. Tener en cuenta cuáles son, cada uno de ustedes tiene un docente o tutor asignado. En este caso, vemos dos docentes acá de la zona que son el profesor Jairo Nicolás Lozano, que es el que va a, a presentar este primer encuentro, y quien les habla, que soy el docente Jorge Iván Rosso. El nombre del CIPAS, ya se los voy a escribir acá por el chat, se llama Procesos Cognitivos SAO, ¿sí? Para que lo tengan presente. Eh, entonces, para que estén atentos a esta presentación, entonces le doy la palabra al profesor Jairo para que dé inicio a la presentación. Muchas gracias, profe Jorge. Nuevamente, muy buenas noches para todos, estimados estudiantes. Mi nombre es Jairo Nicolás Lozano Díaz y en este encuentro, en esta primera encuentro del Círculo de Interacción y Participación Académica y Social, vamos a desarrollar algunas temáticas que son de su interés y que de pronto nosotros como docentes hemos logrado identificar a través de esa comunicación que establecemos día a día en los grupos y de forma individual a través del Skype. Como se adecúa este espacio a partir de las necesidades que se evidencian, y una de esas necesidades que ha sido muy latente, que ha sido bastante frecuente, ha sido la adecuación de los parámetros definidos por el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, lo que tradicionalmente se conoce como norma ASAPA. Entonces, teniendo en consideración lo que les menciono, vale la pena mencionar, aclarar que este encuentro CIPAS está dividido a través de los siguientes puntos de nuestra agenda. Y es que inicialmente les damos este saludo de bienvenida a este encuentro CIPAS. Esto hace parte de las estrategias y de la vida académica que la universidad promueve para que ustedes sientan el acompañamiento, para que ustedes participen de espacios de interacción, de participación, para que ustedes formulen sus preguntas, para que logren comunicarse entre ustedes y entre nosotros. Hay dos modalidades al momento de diseñar estos espacios, y la que en este momento se está implementando es la modalidad de docente-estudiante. Significa que los estudiantes con unos requisitos o a partir de unas necesidades pedagógicas, nosotros como docentes diseñamos los espacios, este escenario, para fomentar el diálogo, para fomentar los comentarios y para fomentar el fortalecimiento de pronto esas competencias que son requeridas. Ya la otra modalidad de pronto, si ustedes tienen la posibilidad de en futuros cursos donde escuchen o donde les hagan saber que tienen la posibilidad de crear estos CIPAS, estos círculos de interacción social. Eh, Hay otra modalidad que es, la universidad denomina estudiante-estudiante, y es lo que usualmente se conoce como comunidades de aprendizaje. Y es que ustedes como estudiantes tienen la posibilidad de fundar o de crear unos espacios en donde se definan determinados encuentros, y en esos encuentros ustedes logren promover de pronto alguna temática que no comprendieron, de pronto algún tema que necesiten profundizar y que requieran la compañía de sus otros compañeros, ¿sí? Que no es lo mismo aprender de forma individual que aprender de forma colaborativa a través de la interacción y el diálogo. Entonces, teniendo claro esto, les puedo hacer una breve contextualización y presentación del curso, recordando un poco a qué núcleo problemático pertenece este curso, el curso Procesos Cognitivos, desde el cual en que se está generando este CIPAS, también algunas de las competencias
que pretende desarrollar al momento de culminar y aprobar el contenido del curso, como algunas recomendaciones para la presentación de esta unidad 2 que se está desarrollando y que el plazo límite de entrega ya es el próximo 20 de octubre. Luego vamos a dar de forma formal inicio a la capacitación en normas APA. Esencialmente se ha dividido en dos aspectos principales. Hay que tener en consideración de que cuando usualmente escuchamos normas APA va y trasciende algo más de lo que son las citas y referencias. Sin embargo, estos son dos puntos que son claves a abordar para que ustedes a través de sus escritos académicos logren demostrar, primero que todo, fundamentación, argumentación y segundo que todo, darle reconocimiento a los autores que es donde ustedes consultan y extraen el material. Vamos también, como lo mencionaba el tutor Jorge, a brindar una sesión de preguntas y estas preguntas que posiblemente estén relacionadas con algunos aspectos que se tiende a dudar, que no se está seguro sobre la entrega de la unidad 2, que es, como les decía, finaliza el próximo 20. Sin más que decir, entonces, este curso que ustedes inscribieron, ustedes pagaron por los créditos, procesos cognitivos, pertenece a un núcleo problemático que se denomina psicología, sujeto y sociedad. ¿Qué es un núcleo problemático? La malla curricular de la Universidad Nacional Abierta a Distancia está diseñada a partir de 5 núcleos problemáticos, los cuales responden a una necesidad al interior de la disciplina, es decir, a una necesidad de formación en la psicología. En particular, este curso está orientado al estudio de los procesos cognitivos del ser humano y el núcleo como tal de psicología, sujeto y sociedad, en el cual no solamente es este curso, sino que también encuentran cursos como epistemología de la psicología, historia de la psicología, de pronto unos cursos más orientados a la fisiología, a la neurología, claro, con el énfasis en la psicología. Y es que este núcleo problemático lo que pretende desarrollar en el estudiante es la competencia de diferir, de identificar esos paradigmas y esas perspectivas que desde la psicología se tiene, porque hacer una ciencia que pertenece a ese paradigma de la complejidad, entonces definir y delimitar un objeto de estudio tiende a volverse un poco difícil. Entonces, se le pretende al estudiante otorgarle todas esas posibilidades de análisis de un mismo fenómeno o de un objeto de estudio dependiendo del paradigma al cual se adecue. Aquí en particular, desde el enfoque de los procesos cognitivos, de la psicología cognitiva. Este curso es teórico, significa que no es metodológico como en algunas otros cursos ustedes podrán realizar, tampoco es práctico, sino que es netamente teórico y corresponde su carga académica a 3 créditos. Esos 3 créditos, para que lo tengan presente, define la cantidad de horas que ustedes tienen que invertir para cumplir con los objetivos de aprendizaje que se definen al momento de diseñar el curso. No es lo mismo inscribir un curso académico que tiene un crédito a uno que tiene 3, porque el que tiene 3 va a requerir mayores esfuerzos, va a requerir invertir mayor cantidad de tiempo debido a que su diseño especifica determinados números de horas en función de esos créditos. Posee de manera general 3 unidades. La unidad 1, que es procesos cognitivos y sujetos, esa distinción que se hizo entre el sujeto biopsicosocial y contextual o cultural. La unidad 2, que nos encontramos desarrollando, que se denomina procesos cognitivos medios para la interacción, donde se reconocen pues tanto la clasificación de procesos básicos y superiores y su papel
en la mediación del sujeto entendido como un ser biopsicosocial y cultural. Y finalmente la unidad 3, procesos metacognitivos y funciones ejecutivas, medios para la autorregulación humana, que de esta unidad en un próximo encuentro, en la próxima webconferencia se estarán abordando las temáticas. ¿Cuál es el propósito del curso? Como les mencionaba, es el estudio de los procesos cognitivos que le permitan a ustedes como estudiantes, a ustedes como futuros profesionales, comprender la construcción, el funcionamiento y las dinámicas de los mismos desde la perspectiva de un ser humano entendido como un sujeto biopsicosocial y cultural. ¿Qué competencias pretende alcanzar a través del cumplimiento de las unidades, de las actividades y demás? El primero es que comprendan la dinámica del curso teórico y este curso procesos cognitivos, y pues que todo esté relacionado con la concepción de un ser humano biopsicosocial y cultural. Además de eso, que reconozcan a los procesos cognitivos desde los más básicos hasta los más complejos o superiores. Llámese desde los más básicos, sensación, percepción, atención y memoria, hasta los más superiores con las funciones ejecutivas o la metacognición. Y finalmente, que logren analizar situaciones cotidianas de la vida diaria, pero que ese análisis lo sitúen desde una mirada que vincula los procesos cognitivos en la ejecución de tareas o en el desarrollo de actividades en un entorno social. Les recomiendo que por favor silencien los micrófonos. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. También pueden hacerla a través del chat. Entonces estas son las competencias que pretende abordar el curso, que pretende que ustedes como estudiantes desarrollen. Esto es un breve repaso porque ya en la primera webconferencia pues, se socializó. Algunas recomendaciones al momento de ustedes desarrollar esas actividades que propone y establece el curso. La primera de ellas es que en la mayoría de actividades, debido a el diseño pedagógico de la universidad, diseño pedagógico entendido como la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cómo es que interpreta que los estudiantes aprenden. Y esta interpretación es a través de lo que ustedes ya reconocen, porque es bastante frecuente que se resalte, y es el aprendizaje autónomo. Digamos que ese es el eje, esa es la columna central de ese modelo pedagógico o esa forma en que la universidad interpreta el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, además de ese aprendizaje autónomo que está en el centro, está complementario con un aprendizaje colaborativo. Por eso en la mayoría de actividades ustedes van a identificar que son de tipo y de un diseño colaborativo. Y por otra parte también está el aprendizaje significativo, en donde ustedes aplican a su realidad lo que se está estudiando a través del material didáctico y a través del contenido del curso. Pero haciendo énfasis en el aprendizaje colaborativo, es de resaltar que ustedes tengan la oportunidad de revisar esos roles, que ustedes, además de seleccionarlo, cumplan con las funciones que significa cada rol. Si ustedes son un compilador, si ustedes son un comunicador, si ustedes cumplen una función de alerta, si ustedes cumplen una función de investigador, entonces que puedan a través de la interacción que posibilitan los espacios de foros colaborativos generar todos sus aportes. Porque usualmente, ¿qué es lo que sucede? Que los estudiantes consultan, preguntan y están interactuando, pero tal vez la interacción se da en lugares ajenos al curso. Y nosotros como tutores al momento de querer consultar, de querer evidenciar que efectivamente esa interacción es real, pues no vamos a contar con esa disposición de medios. Entonces la recomendación es seleccionen en ese rol, ejecuten esas funciones y preferiblemente
que todo ese registro se haga a través del foro colaborativo que encuentran en el entorno de aprendizaje colaborativo. La segunda recomendación es que atiendan las especificaciones de normas APA. Significa, recuerden que el hecho de copiar textualmente material que se extraiga de fuentes se considera una causal de plagio. La causal de plagio implica algunas sanciones administrativas al interior de la universidad y en el peor de los casos también algunas sanciones legales debido al derecho de autor que es vigente acá en nuestro territorio colombiano, a esos lineamientos que establece el Estado para proteger las obras originales de investigadores, de artistas, de literatos, entre otras formas posibles de publicar, de patentes, de productos, de marcas, de logos. Entonces, ¿cómo es que se evita ese plagio? Atendiendo a las recomendaciones de APA, que precisamente en este espacio se van a profundizar, se van a ahondar un poco y se van a dar las estructuras y recomendaciones para que ustedes no incurran en el plagio y así eviten sanciones indeseables. No solamente en este curso, sino en todos sus cursos que matriculen, ustedes disponen de una guía de actividades. Además de que en esa guía de actividades les dan a ustedes las instrucciones que deben de seguir al momento de realizar todos sus aportes, ya sean individuales o colaborativos, ustedes también disponen en esa guía de actividades de una rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación está especificando cuáles son los parámetros que va a tener en cuenta el tutor al momento de valorar y de retroalimentar su actividad cuando finalice el tiempo establecido en la agenda. Es importante que ustedes en cada uno de los cursos, en cada una de las actividades, se desplacen hasta esa rúbrica y logren identificar qué criterios debo cumplir para que mi documento, para que mi actividad, para que mis aportes sean destacables, para que mis aportes tengan el mayor resultado académico posible. Entonces, ya la siguiente recomendación es que, como les mencionaba, el eje de la universidad es un aprendizaje autónomo, pero además de eso se complementa con un aprendizaje significativo y colaborativo. El colaborativo busca la interacción y participación de todos los miembros de un grupo en el desarrollo de actividades. Cuando una actividad es de diseño colaborativo, ustedes no se pueden limitar exclusivamente a presentar sus aportes y no aportar o no, sino aportar en el trabajo colaborativo. ¿Sí? Como yo presenté mis aportes y de pronto me desaparecí, ya dejé que los otros compañeros se encargaran del trabajo, no. Por eso es que desde un primer momento es la invitación a que definan y seleccionen los roles, pero además de eso, que cumplan las funciones que se asignan a cada uno de los roles. Eso para que en el momento en que cada uno aporte su granito de arena al trabajo, a través del trabajo individual, pues la consolidación de un documento colaborativo sea mucho más sencillo. Y eso es los beneficios del aprendizaje colaborativo, entre otros. El punto siguiente está muy relacionado con lo que ya les he podido comentar. Ya el sexto está muy vinculado con la credibilidad, significa la confiabilidad y validez de sus fuentes. Y esto es cuando yo necesito consultar un tema, a qué buscadores o a qué páginas me dirijo. Posiblemente si yo necesito buscar un tema académico en donde las personas que publican ese contenido deben tener un reconocimiento, por así decirlo, un tiempo y una trayectoria para que lo que estén publicando sea algo confiable. Pues si yo lo hago de pronto en materiales como Wikipedia o Yahoo Respuestas, entre otras páginas de blog, no sea confiable o no sea válido,
porque no son personas que se consideren autoridades en ese tema. Y significa que no tiene cierto nivel de representatividad. Puede ser una persona que esté diciendo lo que está ahí simplemente porque se le ocurrió y porque es su opinión, en comparación de pronto las fuentes académicas, como artículos, revistas, también libros, páginas de blog, de páginas de Muy sitios bien, profe. oficiales. Entonces, esa es la invitación. Y precisamente para eso el curso dispone de un ambiente y de un entorno que se llama de conocimiento, donde ustedes a partir de la unidad encuentran mucho material. La última recomendación, por supuesto, es que presenten sus aportes a tiempo. En caso dado de que los estudiantes no interactúen y se presenten de forma tardía, las personas que sí han presentado oportunamente los aportes tienen la posibilidad de desarrollar la actividad de forma individual, y eso es una consulta que se hace con mucha frecuencia. Profe, lo que pasa es que llevo 15 días intentando comunicarme con mis compañeros, pero no recibo respuesta. Profe, lo que pasa es que me dio su número, pero cada vez que le escribo no me contesta. Profe, ¿cómo puedo hacer? Entonces, lo importante es que en el foro colaborativo, a través de un aporte y a través de pronto del acuerdo que se llegue con los estudiantes que sí han participado, se logre establecer una fecha límite, que ustedes logren definir compañeros que hasta la fecha no se han logrado integrar a la actividad. Vamos a estar recibiendo sus aportes, lo vamos a estar integrando en esta actividad hasta determinada fecha, hasta la fecha X, en el horario Y. ¿Esto para qué? Para que los estudiantes que reconozcan y que ingresen al foro sepan que tienen, además de esa agenda, una fecha límite para entregar sus aportes y que sean integrados a la actividad colaborativa. Aquí también es de pronto invitarlos como a tomar perspectiva o a lo que tradicionalmente se denomina empatía, porque como podemos reconocer, no todas las situaciones de todos los estudiantes son las mismas y no tienen todas las mismas dinámicas. Significa una persona no está exenta de alguna calamidad, de alguna catástrofe, de algún accidente o de alguna situación imprevista. Entonces, de pronto, si algún estudiante llega, si algún compañero nos comenta, nos expresa alguna situación trágica, que podamos ser flexibles, empáticos y que logremos tomar esa perspectiva para que se lleven la actividad de lo mejor posible, teniendo en consideración que la mayoría de actividades son colaborativas. Esto es un punto indispensable. Procuren que la comunicación siempre sea asertiva entre sus compañeros, porque van a tener que trabajar durante el periodo académico y posiblemente en cursos futuros. Ya con esas recomendaciones, vamos a dar inicio con esta capacitación del formato APA, en particular la citación. Aquí de pronto quisiera que alguno, no importa la respuesta, pero sí que generara ese aporte, me dijera qué es una cita. Es la referencia que se hace respecto a algo que nosotros hemos determinado como una fuente de información. Vale, pero listo, acá me estás mencionando una palabra que se diferencia entre cita y referencia. Con lo que me dices, ¿cuál sería entonces la diferencia entre una referencia y una cita? Que la cita es específica, entonces que o sea, sería que la cita es específica y la referencia puede uno tomarla y nosotros también poderla, digamos, explicar con nuestras palabras. Bueno, la primera definición que otorgaste estaba un poco más vinculada, pero esa es la intención, que ustedes logren corroborar el conocimiento que ya tienen para que de pronto se logre retroalimentar. ¿Quién más nos podría decir qué es una cita?
Recuerden que también lo pueden hacer a través del chat si no desean o si no tienen la posibilidad de activar sus micrófonos. El tutor Jorge nos está acompañando, dando lectura a sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes a través del chat. Bueno, sin más que decir, la cita se logra diferenciar de la referencia porque la cita va al interior del texto y lleva un formato en particular, y la referencia, en comparación, va al finalizar un texto y lleva otro formato. La referencia, así muy general, porque esto lo vamos a especificar más adelante, pero la referencia es los datos específicos donde nosotros extraemos un material. Llámese autor, año, título de publicación, tipo de publicación y URL en caso de que sean versiones electrónicas. En cambio, la cita lo que hace es que menciona de ese fragmento de texto o de esa idea cuál es el autor. Significa que a través de una cita nosotros podemos identificar en el texto al autor, el año de publicación, y al momento de identificar esos datos podemos desplazarnos al apartado de referencias para ubicar el texto un poco más detallado, ya sea con su título e incluso en muchas ocasiones con el enlace que nos direcciona directamente a ese material. Aquí es necesario reconocer cuáles son los propósitos que tiene una cita. Tradicionalmente y con mucha frecuencia se asocia el emplear citas para evitar el plagio de los escritos. Pero digamos que esto es solamente uno de los propósitos que tiene las citas, porque además de eso permite revelar los antecedentes fundamentales, sustentar o debatir las ideas expuestas, así como ofrecer una documentación de datos y cifras desconocidas. Y esto es muy necesario, bastante requerido al momento de realizar las publicaciones de textos académicos. Acá un ejemplo es que de pronto si se está generando un texto académico, una publicación relacionada con el suicidio, se requieren de pronto revelar los antecedentes fundamentales, entendido como situaciones en que ya se haya indagado, otras publicaciones en que ya haya abordado la misma problemática, también sustentar o debatir ideas expuestas. Con este ejemplo del suicidio, es diferente concebir a ese fenómeno no como algo anormal, sino como fenómeno desde la fenomenología, es decir, un hecho que sucede en la realidad, y es concebir eso que sucede es diferente si lo interpretamos desde una perspectiva neurológica, en donde podemos decir, las personas se suicidan por la deficiencia de neurotransmisores dopaminérgicos y serotoninérgicos. Además de eso, por una desconexión subcortical y con una alteración de los lóbulos frontales que suscita la imposibilidad de regular impulsos, y esto genera que ante situaciones adversas el sistema límbico interprete de forma distinta la información, y con ese factor de vulnerabilidad las personas tiendan a cometer esta conducta o llevar a cabo la consumación suicida. Esto desde esta perspectiva, desde esta forma de interpretar las cosas. Pero otras publicaciones, otros autores pueden decir, y yo no considero que los factores neuropsicológicos sean la causa de esta problemática. Por el contrario, yo considero que se deba a variables sociales o psicosociales, en particular la ausencia de vínculos significativos que lleva como consecuencia el aislamiento de las personas. ¿Sí? Entonces, ante el aislamiento entran ideas
en la mente de las personas, en la forma de percibir, entran ideas de desesperanza, de desilusión, entran sintomatología indeseable, entra la falta de funcionamiento en sus áreas, ya sea familiar, educativo, social, y esto conduce a la persona a cometer estas conductas, ¿sí? El ejemplo es, tenemos una misma situación, un mismo fenómeno, una misma problemática que es el suicidio, pero en estas ideas existen dos posibilidades e incluso muchas más para interpretar eso. Entonces nosotros a través de esas citas podemos decir cuál es nuestro sustento, de qué forma nosotros lo interpretamos. Y por último, ya como culminando este ejemplo del suicidio, en la documentación de datos y cifras, de pronto para argumentar, se requiera mirar las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal para reconocer de pronto cuáles fueron los días de la semana en que mayor se presentan esas conductas, cuáles son los métodos lesivos que tienen mayor frecuencia de ser empleados, cuáles son las horas del día en que las personas se suicidan con mayor frecuencia. Entonces, estos datos nos permitirán tener un panorama mucho más amplio y mucho más específico para que podamos decir cuáles son las causas, por qué sucede, investigaciones que ya han ocurrido. Bueno, por acá puedo observar que Jamie ha levantado la mano, entonces no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud. No, profe Jairo, ella ya la bajó. Por acá, de hecho, por acá en el chat, la estudiante Diana está preguntando lo siguiente. Dice, profe, respecto a la versión, en algunos cursos nos piden la versión 7, en otros la 3. ¿Cuál debe utilizarse o si es lo mismo? Pregunta Diana. Listo. Gracias, Diana. Excelente tu pregunta. Mira, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en algunos cursos colocan versión 3, no están hablando de la publicación oficial de la Asociación Americana de Psicología, que está en inglés, sino que están hablando de la publicación de traducción en español, que la editorial es Manual Moderno y corresponde a la sexta versión del Manual de Publicaciones de la APA. Esto porque la séptima, que es la edición más reciente, más actualizada, que sacó la Asociación Americana de Psicología, todavía no tiene traducción oficial, ¿sí? Digamos, esa editorial que es Manual Moderno, todavía no ha hecho esa traducción y todavía no ha generado la publicación. Entonces, de pronto, para que reconozcas que cuando te están diciendo la versión 3, están hablando desde la versión 6, que está en inglés, pero la versión 3 es la edición que se ha traducido en español. Acá de pronto recomendarles que en el futuro y con mayor frecuencia se les va a comenzar a exigir que atiendan a los nuevos parámetros que define la Asociación Americana de Psicología en esta nueva edición. Yo les voy a hacer de pronto algunas claridades para que logren contemplar la diferencia muy breve y muy puntual, aludiendo a las citas y a las referencias sobre la versión sexta en inglés, como les comento, y la versión séptima en inglés. ¿Sí? Diana, no sé si quedó solucionada tu pregunta. Sí, sí, señores, claro. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces vamos. Profe Sí. Jairo, qué pena. Por acá hay otro estudiante, no había visto la pregunta del estudiante Richard. Dice lo siguiente, dice, una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. Es una aclaración que él está dando frente a eso, entonces, de acuerdo a lo que él dice, Mm, quería ver como que la opinión frente a ese aporte que él da.
Ah, listo, perfecto. De pronto está un poco vinculado con la pregunta anterior acerca de qué se interpreta o qué se entiende por una cita. El formato que estás comunicando es correcto. De pronto lo vamos a especificar y a detallar un poco más en las próximas presentaciones, en las próximas diapositivas. Efectivamente, cuando nosotros extraemos información de forma literal, significa que no transformamos con nuestras palabras, sino que hacemos lo que tradicionalmente conocemos como copia y pegue. Pues esa forma de citar se denomina una cita textual. Si deseamos reemplazar y omitir contenido, porque de pronto lo que se está agregando no es relevante para la idea que se está redactando, entonces se incluyen 3 puntos suspensivos. Esto a excepción de al iniciar el párrafo, permítanme, les voy a ampliar un poco por acá. Esto al iniciar el párrafo no se coloca y tampoco al finalizar se coloca, dado que es una obviedad. ¿Sí? Como pueden visualizar, estos son los 3 puntos suspensivos que en una cita textual se deben agregar al momento de desear omitir contenido de la cita, ya sea porque no es relevante, porque no es significativo o porque no contribuye a lo que nosotros intentamos comunicar. Entonces, en esta cita textual, cuando se desea omitir contenido, se agregan 3 puntos suspensivos, excepto al inicio y al final. Las citas textuales están divididas en 2 categorías. La primera es la cita menor de 40 palabras. Tengan en consideración que el formato de esta cita es el siguiente. Inicialmente se escriben el apellido de los autores o del autor, el año de publicación, entre paréntesis, recuerden el paréntesis, la cita textual, entre comillas, y el número de página, en paréntesis, al finalizar la cita. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que si esa cita que ustedes están extrayendo de forma literal y textual, tal cual como aparece en el texto, tiene menos de 40 palabras, lleva este formato. Hay otro formato de cita textual, ya se los voy a explicar en un momento más adelante, pero tengan en cuenta eso que les estoy explicando para una cita menor de 40 palabras. Ahora algunas personas dirán, ¿cómo hago yo para saber cuántas palabras tiene? Esto lo pueden hacer ya sea en el documento en Word, seleccionando el fragmento del cual desean contar las palabras y al momento de seleccionarlo, en la esquina inferior izquierda aparece el número total de palabras del texto y el número de palabras seleccionadas. Si de pronto no logran reconocer cuántas palabras tiene el texto que desean citar, a través de este método que inicialmente les comento, también pueden ingresar a través de su navegador, a través de Google, y consultan contador de palabras. Cliquean y hay muchas páginas que les permite copiar un fragmento para identificar cuántas palabras posee. Acá ya tenemos un ejemplo bastante ilustrativo acerca del formato que debe llevar una cita textual inferior a 40 palabras. Como les comentaba, primero va el autor o los autores. Tengan en cuenta que solo se coloca el primer apellido del autor, no la inicial del nombre. ¿De acuerdo? Entonces, autores, apellidos, un año entre paréntesis. Usualmente se emplean estas palabras, estos conectores, estos verbos, para conectar la idea con lo que previamente nosotros estábamos redactando.
Luego la cita textual va entre comillas. Y para finalizar, se incluye el número de la página. ¿Sí? Entonces, primero, apellido del o de los autores. Segundo, año de publicación entre paréntesis. Por acá, tercero, cita textual entre comillas. Y cuarto, página de publicación entre paréntesis al finalizar la cita. En el segundo tipo de cita textual encontramos la que es mayor a 40 palabras. Esta posee un formato completamente distinto, en el sentido de que no va contigo a lo que nosotros estamos redactando, sino que va en un párrafo aparte, con una sangría izquierda de 2,54 centímetros y sin sangría en primera línea. Ténganlo presente porque los párrafos llevan sangría en primera línea, excepto los que son citas textuales largas, mayor de 40 palabras. ¿Hay una pregunta? Bueno, parece que no. Vamos a continuar. Ustedes tienen la posibilidad de incluir esa cita textual larga mayor a 40 palabras de dos formas. La primera, como parte del discurso, y la segunda, al finalizar el texto. Acá hay también algunos ejemplos ilustrativos. Aquí, esta cita se ha incluido en lo que nosotros estábamos redactando. Significa que no se separa, sino que está en ese texto que llevamos redactando. Este espacio que ustedes pueden visualizar acá y que subrayo, es lo que decía esa sangría en el párrafo. Este otro espacio es la sangría en primera línea. Si ven, acá no lo posee, que acá no debe llevarlo porque es una cita textual, en comparación de este que sí lo lleva. Al finalizar, al igual que en la cita textual corta, se coloca el número de página. Ya en esa segunda forma de incluir la cita textual larga superior a 40 palabras, está que es al finalizar el texto, en donde exclusivamente se coloca el apellido del o de los autores, coma, el año de publicación y por último la página donde se extrae el material. Para resumirlo y para que de pronto no se vuelva complejo lo simple, tengan en consideración de que en uno, ustedes lo que hacen es incluirlo en lo que ya habían escrito. Colocan el apellido del autor sin paréntesis, el año, y al finalizar de esta cita textual larga, porque tiene mayor de 40 palabras, ¿sí? Más de 40 palabras, pues colocan en la página de publicación. En comparación de este, que simplemente la cita y el autor está al final. No sé si hasta acá hayan preguntas. No, profe Jairo, todavía no han vuelto a colocar ninguna pregunta a los estudiantes. Bueno, gracias, Jorge. Ya existe otro formato de cita que se denomina parafraseo no textual. ¿Quién de pronto me puede decir qué es un parafraseo? Yo, profesor. Cuando no decimos las cosas tal Discúlpame, pero se escuchó un poco entrecortado y no te pude escuchar. Heidi, que estás levantando la mano, no sé si fuiste la misma persona que acaba de hablar. Pues buenas noches. Buenas Pues noches. parafraseo es poner con mis propias palabras la idea del autor, pero entonces se le debe dar crédito al autor. Si no estoy mal.
Sí, perfecto. Acabas de sintetizar lo que se concibe como un parafraseo. Entonces, cuando nosotros parafraseamos, lo que hacemos es que transformamos el contenido textual para resaltar las ideas más significativas y representativas de ese autor porque se adecúan con lo que estamos redactando. Cuando se parafrasea, no es exclusivamente cambiar algunos términos, sino que es una forma de nosotros apropiarnos de la idea y de poderlo evidenciar a través de la redacción. Evidentemente, para que eso que estamos incluyendo en nuestro texto se pueda diferenciar de una opinión y de algún comentario que nosotros hacemos a partir de nuestra experiencia, entonces nosotros incluimos de quién es la idea, de qué autor es que está diciendo esa parte, ese contenido, para que sea un proceso argumentativo, para que tenga validez y confiabilidad lo que se está exponiendo en un texto. Acerca del formato, tengan en consideración de que, por así decirlo y por resumirlo, este es el formato más sencillo que ustedes pueden encontrar al momento de citar. Además de ser el formato más sencillo, es el formato que con mayor frecuencia se recomienda emplear. Eso, incluir estas citas parafraseos, ustedes tienen que hacer una transformación y evidenciar una apropiación de una idea. Entonces, a través de esa apropiación tiene pues mayor representatividad en comparación de estos formatos de citas textuales largas, mayores a 40 palabras, que posiblemente pueden ser interpretados como una forma de evitar el desarrollo de ideas propias, ¿sí? El formato es bastante sencillo, uno de los más simples, y va solo el apellido del autor o los autores junto con el año de publicación, entre paréntesis, al finalizar la cita. Me disculparán de pronto, no tengo acceso al chat, pero si Eh, están escribiendo alguna sí, pregunta. perdón. Profe Jairo, por acá dice, la estudiante Sandra dice, en el parafraseo de más de 40 palabras se le aplica sangría. Pregunta No, Sandra. no. Listo, perfecto. Gracias, Jorge. Sandra, el, el formato de cita de parafraseo no debe incluir ni comillas, ni sangría en todo el párrafo, ni se debe separar. Por eso es que les menciono, es una de las formas más sencillas que ustedes tienen al momento de citar un texto. Y es que solo va el apellido del autor, coma, el año. En ocasiones se recomienda incluir la página, pero no. Esos son en ciertas ocasiones bastante particulares. Aquí, por como ustedes, nosotros comprendemos que están iniciando un proceso académico y que de pronto desconocen esos parámetros que tienden a ser un poco confusos y raros y largos. Entonces, se les invita a que inicialmente apropien las citas textuales menor a 40 palabras, que lleva, como les mencionaba y que como pueden ver en la pantalla, el formato de primero, apellido de los autores o el autor, segundo, año entre paréntesis, tercero, la cita entre comillas y cuarto, la página al finalizar entre paréntesis la cita. Pero aquí, en este formato de parafraseo, no lleva ninguno de esos aspectos. Sencillamente va entre paréntesis el apellido del autor seguido del año de publicación. No sé si ha quedado un poco claro. Bueno, Al vamos a parecer continuar. sí, profe Jairo, entonces puedes continuar. Sí, dice que sí la estudiante Sandra. Bueno, gracias, Sandra. Tengan en consideración
De pronto ustedes no lo van a emplear en esos momentos iniciales, pero sí para que de pronto reconozcan esa forma en que lo podrían hacer en un nivel posterior de su proceso formativo. Y es que existe la posibilidad de agrupar ideas que coincidan a través de citas. Significa si yo consulto 3 documentos y en esos 3 documentos que son de autores distintos, ellos 3 coinciden en afirmar lo mismo, entonces los puedo incluir a través de una cita, que es una forma de parafrasear sintetizando las afirmaciones o los puntos en común de las ideas de los autores. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo. Es que, como se puede observar, Echeverúa, Fernández, Garzón, Labrador, Velasco, Walker, están coincidiendo todos estos autores en la categoría de dominio del agresor, ¿sí? Como denominan varios autores, y que ese dominio se ejerce a través de diferentes formas. Ellos coinciden en que estas son las formas en que ejerce un agresor para asegurar el dominio ante una víctima. ¿Qué es lo que aquí otra vez les menciono? Esto de pronto tiende a ser un poco más complejo y de pronto no lo vayan a utilizar en estos momentos iniciales, pero es para que ustedes tengan esas bases, para que ustedes de aquí logren de pronto reconocer en el momento en que lo requieran la forma en que se debería hacer o que lo puedan recuperar con mayor facilidad. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que al momento en que ustedes organizan este tipo de citas, lo hacen a través de el orden alfabético del apellido de los autores. Esto porque de pronto lo que nos puede llegar a decir la intuición, ¿sí? Lo que nos puede llegar a decir esa intuición es que se debería organizar por año de publicación. Y esto en efecto no es así porque tendría otro orden. Entonces recuerden que es a través de la inicial del primer autor. ¿Sí? Pues acá está orden alfabético, E, F, G y demás. Profe Jairo, por acá, no sé si sea una o un estudiante, tiene el nombre de Huawei BY6. Bueno, pregunta lo siguiente. Dice, ¿es el nombre del autor y la fecha de publicación del artículo o libro? Sí, efectivamente, es el nombre del autor que publica, ya sea libro, video, página, artículo, conferencia, dentro de las múltiples fuentes que hay, es el apellido del autor. Y el año de publicación es en efecto el año en que se emite ese contenido. Como les recuerdo, página web, revista, libro, conferencia, entre otras posibilidades que existen. Bueno, acá existe una posibilidad de citar fuentes secundarias. Las fuentes secundarias consiste en aquellas fuentes que han citado ya otros autores y que nosotros no consultamos directamente. Estas citas, pues se debe agregar la expresión como se citó en, para dar a entender que nosotros no nos dirigimos a la fuente original, nosotros no consultamos ese texto que se publicó, sino que nosotros estamos tomando la cita de otra publicación. Por eso se llama usualmente cita de cita. Entonces, consideren que si ustedes encuentran en un texto una cita y quieren citar esa cita, entonces ya debería adecuarse a lo que es una cita de cita. ¿Cuál es el formato de esto? Esta forma de citar. Se debe incluir el apellido del autor, el apellido del autor de la publicación original, ¿sí? Esta es la publicación original.
Después se coloca entre paréntesis la expresión como se citó en. Se coloca el apellido de los autores de esa publicación y al finalizar el año. ¿Significa que nosotros fuimos y consultamos a Rabasola? Efectivamente no, pero a quienes sí consultamos fue a Ospina y Vidal, que ellos consultaron al tiempo a Rabasola. Acá había diseñado de pronto algunos ejercicios para que ustedes tengan claridad. De pronto vamos a hacer estos iniciales por la premura del tiempo, pero la intención es que ustedes se animen a participar y no importa si queda mal. En efecto, que eso es parte del aprendizaje, pero sí que se animen a participar. Si se les pidiera generar una cita textual inferior a 40 palabras y se reconociera que esta es la referencia, ¿sí? ¿De qué forma se haría? ¿Quién me puede comentar el formato que debería llevar? ¿Están entendiendo lo que se está comunicando? ¿Hay algún comentario en el chat tal vez? Sí, acaba de comentar la estudiante Diana, dice, pone la siguiente cita, Beltrán, entre paréntesis 2009, cierra paréntesis, plantea que, abre comillas, va depositado al aporte, cierra comillas y pone la página 21. Excelente. La página 21, pues recordemos que acá aparece la página 12. Eso sería el único detalle. De resto, lo que tu aporte es idóneo a este formato de cita, que es la cita textual inferior a 40 palabras. Me alegra mucho que lo tengas presente y que lo logres poner en práctica. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Con este segundo ejercicio, ¿quién me podría decir si a ustedes se les solicita crear una cita textual superior a 40 palabras y tienen en cuenta que esta es la referencia? Entonces, ¿de qué forma se haría? ¿Cuál sería el formato? Por favor, estimados estudiantes, se les invita a que por favor participen. Si quieren pueden levantar la mano, pueden dejar su comentario ahí en el chat. La idea es que este espacio sea un poco dinámico y participativo hacia con ustedes, ¿no? Recuerden que este saber y conocimiento es para ustedes que lo apropien. Por acá dice, sería bueno que este estudiante o estudiante renombre y diga al menos su nombre y apellido porque aparece como Huawei Y6, como si fuera un celular. Dice, se escribe el texto y luego Beltrán J. entre paréntesis año 2009. De Dice, pronto nos está refiriendo sobre la cita textual inferior a 40 palabras, porque los apellidos de este ejercicio que estamos acá compartiendo es distinto. los invitamos a Me que puedo- participen
por favor, y no importa que se equivoquen, ¿sí? La idea es que ustedes se equivoquen, a que se equivoquen, ¿no? Se equivoquen en este espacio y no se van a equivocar allá afuera cuando sean ya, tengan su debido título profesional, ¿sí? Por acá Sandra nos dice, entre paréntesis, Amar, coma, Acosta, 2003, cierra paréntesis, con sangría de 2.54, nos dice la estudiante Sandra. Jorge, por favor, me repites, Amar Llanos y Amar, Acosta. coma, Acosta, punto, 2003, cierra paréntesis, con sangría de 2.54. Y por acá la estudiante Diana nos dice, faltarían los espacios entre 5 y 7. Dice también la estudiante Diana. De pronto no logro comprender mucho cuando se dice espacios, pero vamos a trabajar un poco con ese primer formato que nos Creo, compartieron, creo que la ¿sí? estudiante Diana hace referencia, profe Jairo, es a los espacios de la barra espaciadora que hay que colocar para diferenciar la sangría francesa, porque de pronto no sabe todavía configurar el párrafo para implementar la sangría francesa de forma automática. Listo. Ninguna cita lleva sangría francesa. Esto por eso les comento. Estas son las referencias, ¿sí? Por eso es que ustedes observan este espacio así, porque esto es una referencia. Pero el ejercicio es una cita textual superior a 40 palabras. La cita textual, recuerden, va en un párrafo aparte y no lleva sangría francesa, sino que lleva sangría en todo el párrafo. La sangría francesa es porque existe este punto inicial y luego ahí sí se separa. ¿Sí? Acá lo estoy intentando subrayar para que sea un poco gráfico. En comparación de la sangría en todo el párrafo, que iría separado todo este contenido, todo el párrafo. ¿En una media de cuánto? De 2,54. Profe Jairo, por acá dos estudiantes opinaron. Yolanda nos dice, con una especie de opinión directa, que nos dice, cuando es mayor de 40 palabras no tiene sangría en la primera línea. Y la estudiante No, Sandra nos dice, pero más de 40 palabras sí lleva sangría en el lado izquierdo. sí, listo. Ninguna cita textual superior a 40 palabras lleva esa sangría en primera línea. La sangría en primera línea es este primer renglón del párrafo que si llevara debería estar ubicado en este espacio aproximadamente. Significa que el texto comenzaría desde acá, desde generalmente, eso sería una sangría en primera línea. Precisamente para diferenciar qué es una cita textual superior a 40 palabras, la Asociación Americana de Psicología dice que se debe omitir esa sangría en primera línea, en comparación del resto de párrafos que sí deben llevarla. ¿Listo? Y por acá dos comentarios más. La estudiante Lorena nos opina sobre, dice expresando la parte de la cita diciendo amar, entre paréntesis pone el año 2003, después pone lo que se supone que es el aporte parafraseado y al final la página. Entonces, entre paréntesis, la página según el comentario de la estudiante Lorena. Y la estudiante Olga nos dice, profesor, buenas noches. En el segundo ejemplo se puede ubicar autor, fecha y página al final. Sí, efectivamente se puede ubicar autor. Recuerden que en este caso no hay un solo autor. Hay uno, dos, tres autores, para que ustedes los tengan presente, porque pueden encontrar documentos de 5 o 6 autores, como pueden encontrar documentos que solamente lo haya generado un autor. Entonces, ya para concluir este ejercicio, les comento que es indispensable
y acerca de esas diferencias que existían entre la versión 6 y con esta actualización de la versión 7. Es indispensable que ustedes tengan en consideración que cuando una cita es superior a 3 autores, solamente se coloca el apellido del primer autor. Solamente se coloca el primer apellido del primer autor seguido de la sigla et al. Punto, coma. Significa que para incluir esta, permítanme borro por acá. Significa que para incluir esta cita en un formato textual superior a 40 palabras, sería de la siguiente forma. Va el apellido del primer autor, que es Amar, coma, como tenemos aquí 1, 2, 3 autores, colocamos la expresión et al. Punto y coma. ¿Qué sucedería con anterioridad? Que la norma Zapa en su versión sexta decía entre 3 y 5 autores, primero se citan todos los autores y luego en la segunda cita en adelante se coloca ya esta expresión de et al. Pero en esta nueva versión, en la versión séptima, la nueva actualización de las normas Zapa, nos están diciendo a partir de 3 autores en adelante, coloque desde la primera cita la expresión et al, para que lo tengan muy presente. Es una forma de sintetizar estos autores, de abreviarlos. Luego colocan el año de publicación, 2 puntos, se coloca de pronto también acá un conector, la cita separada y el año de publicación. Perdón, la página que es página 109. Imaginemos que esto es un paréntesis. Bueno, acá hay algunos ejemplos, algunos ejercicios, pero por premura del tiempo vamos a dar continuidad con un punto que es bastante importante que ustedes también apropien, y es que, como se pudieron dar cuenta, hay diferentes formatos para incluir una cita. Pero así como hay diferentes formatos para incluir una cita, existen diferentes formatos para incluir una referencia. Profe Y lo que les Jairo, estaba diciendo, sí, qué pena interrumpirlo. Profe, quería hacer una aclaración acá muy cortica para los estudiantes que alguno me está hablando acá por WhatsApp preguntándome sobre qué significa et al. Et al hace referencia entre otros, ¿sí? Viene de la sí, parte del latín entre otros. Y lo otro es que ese et al va única y exclusivamente ubicado en la cita, no en la referencia. En la referencia sí ponen todos los apellidos sí, de los sí, sí. autores que están ahí. Gracias. Bastante válida esta claridad, porque recuerden que un documento puede ir con 1, 3, 5, 7 y más autores, pero en el apartado de la referencia los debe incluir todos. Solamente es al momento de citar que se hace una abreviación de los autores para no saturar y para no extender el contenido del texto a partir de esas citas, porque sería evidentemente algo innecesario de acuerdo con esos parámetros que establece la Asociación Americana de Psicología al momento de generar publicaciones académicas. Gracias, tutor Jorge, por esa claridad. Les comentaba, en el apartado de referencias existen diferentes formas de generarlas. Acá también quiero hacerles una pregunta, un poco también como para propiciar esa interacción, y es: ¿cuál es la diferencia que ustedes consideran existe entre una referencia o entre el apartado de referencias y la bibliografía?
¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las referencias y la bibliografía? Buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Lorena. Buenas noches, Lorena. Pues creo que pues la referencia es como la parte de un documento en la que se incluyen fuentes bibliográficos que es de alguna teoría de investigación. Y la bibliografía es como el material consultado para hacer o realizar una investigación, como son la lista de autores o publicaciones. Listo, muchas gracias. En efecto, destacas algo bastante relevante en esta diferencia entre una referencia y una bibliografía. Y es que la bibliografía está asociada con el material de consulta, con la cantidad de documentos que nosotros hemos investigado y leído al momento de redactar un texto, en comparación de las referencias que está ilustrando de qué fuentes nosotros hemos extraído las ideas o de qué fuentes nosotros nos hemos apoyado. En las referencias, todas deben estar citadas. Significa referencia que yo creo y que yo agrego en el texto debe estar citada al interior del documento. En comparación de las bibliografías, en las cuales no necesariamente están citadas al interior del texto. Yo puedo colocar ahí algunas fuentes, pero estoy comunicando, estoy informando que de esas fuentes son las que yo consulté para desarrollar mi escrito. En comparación de las referencias que estoy diciendo muy puntual a través de las citas, cuáles fueron las fuentes que consulté. Sí, porque de pronto hay confusiones entre lo que es una referencia, entre lo que es una bibliografía, y es efectivamente eso. Para que recuerden y no olviden, las referencias siempre van citadas en el texto, en comparación de la bibliografía, que no necesariamente tiene que ir citada, sino que es material que nosotros consultamos, que leemos para redactar y generar ese texto. Aquí, si ustedes tienen la oportunidad de tomar una captura de pantalla, sería algo muy positivo a esta diapositiva que les estoy presentando en este momento. Quise de pronto extraer algunos de los formatos que son más comunes emplear al momento de generar ese apartado de referencias. Y es que usualmente entre ese contenido del curso logramos identificar muchos libros. También logramos identificar que aunque no hacemos una lectura completa de un libro, sí extraemos información en específico de un capítulo. También se nos comparten muchas publicaciones de artículos de revistas académicas. Y además, en ocasiones, consultamos de forma externa páginas web. Páginas web, como les comentaba, con determinado nivel de confiabilidad, como podría ser consultar la página web de la Organización Mundial de la Salud. Eso es un sitio oficial que contiene información verídica porque lo está publicando una autoridad en el tema de salud. Profe, Entonces, sí. profe Jairo, qué pena interrumpirlo. Por acá el estudiante Richard nos pregunta lo siguiente.
En las bibliografías se puede poner abajo el link de la página que consulté. Listo, perfecto. Gracias, Jorge. Eso va incluido en el formato de la, de la bibliografía o de la referencia, pero tengan en consideración que el simple hecho de colocar un URL, como está escrito acá, o lo que nosotros conocemos como un vínculo, un enlace, un link, no es válido como referencia, ¿sí? O sea, yo coloco simplemente la dirección de la página de la cual tomé la información y la incluyo al final. Eso no se considera una referencia de acuerdo con normas APA ni tampoco una bibliografía. Por acá Richard está levantando la mano. Sí, profe, gracias. Lo que pasa es que uno busca la referencia del tema que está investigando y uno saca pues lo de la cita. Pues yo he complementado en varios trabajos que he enviado la página donde he consultado porque no todas las páginas son válidas, pero buena la explicación. Bueno, Richard. Sí, es para que ustedes tengan en consideración. Una De, pregunta, profesor. claro que Eh, sí. Mi nombre es Amaira. Yo Hola, tengo una Sandra. duda. Gracias. Yo tengo una duda. Sí, por ejemplo, el caso puntual en que los docentes nos piden o nos mandan un material para el estudio, para la construcción de un ejercicio, de una tarea, nos mandan un video en YouTube, por ejemplo. Sí, O sea, se supone que el profesor nos está mandando a ver ese video y a extraer de ese video la información, es más, hasta textual, de los conceptos que allí se enuncian. Entonces, ¿cómo pongo, si no se puede poner una URL, porque no está considerado por las normas APA como una, ¿cómo hacemos? listo, perfecto. Gracias por ese comentario y por esa pregunta que nos permite aclarar bastantes aspectos. Y es que si a pesar de que sea un video, las normas APA establece un formato para referenciar ese tipo de contenido de plataformas como YouTube. ¿De acuerdo? Significa que al igual que nosotros haríamos con un libro, al igual que nosotros haríamos con un artículo de una revista o una página web, el video también requiere crear una referencia. ¿Sí? Permítanme, de pronto, para ser un poco más precisos en la información, voy a dejar de compartir mi pantalla un par de minutos y les voy a compartir a través del chat el formato de cita que debe llevar un video. Asimismo, les voy a compartir a través del chat una página web en la cual encontrarán información de la última actualización de las normas APA en español. Bueno, entonces ahí en el chat ya les compartí ese formato que tiene que tiene que evidenciar una referencia de un video. Como notan, al finalizar, claro, se incluye el link de ese video, pero no es exclusivamente el link. Además de eso es el nombre del autor, entre corchetes, el nombre del usuario de YouTube, la fecha de publicación, el título del video, la especificación de corchetes que es un video, la plataforma de la cual se extrae y al finalizar el URL. Y así como les decía, también les estoy compartiendo en este momento una página web de normas APA, donde encuentran las últimas actualizaciones de esa nueva versión que se recomienda apropiar desde estos primeros momentos. Bueno, estudiantes, vamos a terminar de socializar un poco acerca de estas referencias y vamos a conceder el espacio de preguntas
para respetar el tiempo que se estipuló para este espacio. La referencia del libro electrónico, pues es primero que todo, la mayoría de referencias, por no decir la totalidad de referencias, inician con el apellido del autor o los autores. Apellido del autor o los autores seguido de la inicial del primer nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva, el nombre de la editorial, seguido del link, que es un URL, o el DOI, cualquiera de los dos que se encuentren. El DOI es como una especie de número de registro electrónico de la publicación, por así decirlo. Acerca de la diferencia entre la versión 6 y la versión 7 de estas normas APA, en la versión 6 antes solicitaban que después del nombre de la editorial se colocara el país y la ciudad de procedencia de esta publicación. Además de esto, se solicitaba que en cada una de las referencias, independiente de que si fuera un artículo, un capítulo, una página web, y si esto se extraía de páginas de internet, se colocara la expresión recuperado de. Pero esto ya se eliminó con esta nueva actualización de normas APA. Significa que acá iría esa expresión de recuperado de en la versión 6, pero en la versión 7 se elimina. Para un capítulo del libro, tenemos que colocar el nombre, el apellido de los autores de ese capítulo, luego la inicial del primer nombre, el año, el título del capítulo del libro. Si tiene editores, en ocasiones ustedes encuentran textos que tienen editores o un editor, coloca en, y esto es lo mismo, el apellido del autor, inicial del primer nombre, con la sigla ETS. ¿Listo? Y después colocan el título del libro en cursiva, la página o las páginas, el nombre de la editorial y la URL. Para artículos de revista académica, va a un formato similar, apellido del o de los autores, junto con la inicial del primer nombre, el año de publicación, el título de artículo en específico. Tengan en consideración que se coloca después el título de la revista y que este título de la revista va en cursiva, al igual que el volumen y el número de la revista, va en cursiva. Luego colocan el número de la página. No tienen que colocar la sigla PP, no, ni una sola P, ni ninguna, solamente los números diferenciados por un guión. Por eso dice número de página de inicio, guión, número de página del final, y para concluir agregan ese enlace o ese DOI. Ya una página web tiene un formato que es similar, apellidos, iniciales de autor, el día, mes y año en comparación de las anteriores publicaciones, que solamente solicitaba el año. Acá solicitan ser un poco más específicos, colocando día, mes y año. El título de la página web en cursiva y el nombre de la página web junto con el URL o el link. Al igual que en las citas, tenía preparado algunos ejercicios para que se lograran entre todos generar esas referencias y las referencias en particular de un libro, las referencias en particular de un capítulo de un libro, las referencias de un artículo de revista y las referencias de una página web, en particular de una publicación del periódico El Tiempo, El Espectador. Aquí, pues, para hacer este ejercicio rápido, tenemos acá quién es el autor. Algunos dirán, el autor es el espectador. No, señores, porque acá está diciendo que esto lo ha redactado Redacción y Educación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos a nuestro autor. ¿Qué es lo que nos pide ahora las normas APA colocar en la publicación de una página web? Que se coloque esta fecha. Recuerden, día, mes y año.
Luego, el título. Este título, recuerden, va en cursiva. Y finalmente, el nombre de esa página web, que en este caso sería ¿quién? El espectador. Y al finalizar, el link. Bueno, estimados estudiantes, quisiera conocer de pronto si tienen algún comentario, ya sea de la temática que se ha explicado, como también de la actividad que está próxima a entregarse. Si tienen alguna pregunta o inquietud. Estimados estudiantes, los invitamos si tienen alguna pregunta o duda de el tema de la norma ZAPA que acaba el tutor Jairo de exponernos, o también inquietudes o dudas de la actividad que ya está próxima a cerrar, del momento 2. Sí, este es el espacio para que ustedes pues tomen la vocería y hablen, pregunten sobre esto. Y les recuerdo, por favor, registrar en la asistencia. Ya se la voy a volver a compartir acá en el enlace. Por favor, les pido un par de favores. O sea, primero, este periodo que estamos es el periodo 16.4, no el 16.2. Estamos en el 16.4. Lo segundo, el nombre del CIPAS es Procesos Cognitivos SAO. Y el docente, pues depende del docente al cual esté asignado ahí en el aula, bien sea el profe Jairo o en el caso mío, que soy Jorge Iván Rosso, tener en cuenta eso, ¿sí? Por favor. Pregunta, es que no escuché bien. ¿La asistencia es exactamente para qué? Lorena, buenas noches, Lorena. El registro de asistencia a este espacio de los CIPAS se hace con un fin para que ustedes, uno, pues llevemos el control o el registro, ¿no? Lo segundo es para que ustedes, al momento de asistir a 3 encuentros, que es lo que está programado para este espacio de los CIPAS de curso, ustedes puedan obtener unos puntos en su calificación del momento 4, ¿sí? Entonces, es para eso que hace el registro de la asistencia a estos espacios, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Sino que le estamos diciendo esas pautas y esos criterios para que diligencien adecuadamente este registro de asistencia, ¿sí? Y porfa, yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas de la actividad, esa actividad que ya está pronto a cerrarse, porque uno se visibiliza en los grupos de Sky que muchos no saben qué es referente conceptual, que cómo se hace referente conceptual, que si esto, que si lo otro. Por favor, abran sus micrófonos y con toda confianza. Ahora, si de pronto tienen alguna dificultad en su sonido, entonces escríbanla acá por el chat que acá se les va a solucionar, ampliar esa solución de esa pregunta, por favor, estimados estudiantes. Una pregunta, usted, si está permitido que nos envíen de pronto el material, no sé, al correo, o de pronto enviarlo al grupo ese de procesos cognitivos que tiene, creo que usted, para que nosotros tengamos acceso, porque estamos viendo que la información es bastante amplia, y pues si vienen más cosas, pues es digamos, necesario para nosotros tener, digamos, el material. ¿No? O sea, por ejemplo, estas diapositivas me parecen que son cruciales, porque es que ahí está todo desmenuzadito, ¿sí? O sea, pues podemos ver cierta información de carácter general sobre las normas APA y sobre las actualizaciones, pero en sí aquí está como más explicativo, pienso yo. Entonces, si ya estamos aquí, es posible que de pronto quien hizo la presentación nos las envíe, no sé si al WhatsApp o al correo que tenemos, no sé, matriculado allá en la universidad, pienso Claro, yo.
Sí, claro, claro, Amaira, buenas noches. Sí, claro. Yo, en el caso mío, se las estaré también compartiendo por por el grupo de WhatsApp que yo he creado y de igual forma, de forma general, también a todos los que asistieron y se registraron a este primer encuentro, también se les estará remitiendo tanto la grabación, que la subiré al espacio de YouTube, como las respectivas diapositivas a sus también correos institucionales, ¿sí? Por eso es importante estar revisando los respectivos correos institucionales, ¿sí? Y fuera de la parte de la norma ZAPA, de lo que acaba de explicar el profesor Jairo, vuelvo a repetirles, ¿tienen alguna pregunta o inquietud ya para finalizar esta actividad del momento 2, que es la que se cierra este martes 20 de octubre? Por favor, es importante porque yo he visto que ustedes han expresado muchas inquietudes en los grupos de Sky y también de forma individual y personalizada. Entonces, este es el momento en el cual ustedes pueden hablar todo lo que quieran. Otra pregunta. Profe. Ah, Bueno, por acá creo que Lorena fue primero que habló y después sigue la estudiante Diana. Te escuchamos, Lorena. otra pregunta. ¿Para cuándo serían los otros dos encuentros? Bueno, buena pregunta, Lorena. Bueno, la idea, en coordinación acá con el profesor Jairo, que somos los dos docentes de la zona Amazonía de Orinoquía, que estamos en este periodo 16-4 del curso de procesos cognitivos, es que se hagan los sábados. Yo tengo programado, bueno, tengo la tentativa, toca mirar, es para el próximo sábado 24 de octubre sobre esta misma hora. Por qué yo sugerí esta hora y los días sábados? Porque muchos de ustedes trabajan, sí, o tienen sus otras respectivas obligaciones, entonces lo decidí dejar a esa hora y a ese día específicamente. Y ese es para el segundo encuentro, sería para el 24 de octubre. El tercer encuentro estaríamos mirando bien si para el 31 de octubre o si no para espera, el primer sábado de noviembre, que se me escapa ahora cuál es el primer sábado, creo que el 6, si no me equivoco, el 6 o el 5 o el 6 de noviembre, sería para esos serían la programación para los tres encuentros. La idea es que ustedes puedan asistir a todos los tres encuentros, no solo para la parte de los puntos, hablándolo así, sino para que ustedes puedan sugerir temáticas y contenidos de otros temas, como valga la redundancia, de la propia disciplina de la psicología. Sí, por eso es importante que ustedes sugieran, para eso tiene tanto el profesor Jairo, ustedes tienen ya el contacto de él, también como el mío, en el correo, tanto el WhatsApp también, para que digan, profe, quisiera que hablaran un poquito sobre este tema o sobre el otro tema. Entonces nosotros aceptamos esas sugerencias y tratamos de ir al punto con el cual ustedes quieren llegar a esta sugerencia. Lo otro, no sé si con eso, Lorena, le aclaro la duda inicial que tenías. Sí, señor. Entonces sería el 24 de octubre y el 31 de octubre, que es el último sábado de noviembre. La última encuentro sería entre el 31 de octubre o el primer sábado de noviembre. Eso estamos definiendo ya en esta semana que entra, específicamente qué día, pero de seguro va a ser un sábado. Eso sí, tengo por seguro, sobre esta misma hora aproximadamente, de 5:30 a 6:15 de la tarde, más o menos el inicio. Y otra cosita que Sí, se me olvidaba es... Sí, señora. Sí, te escucho, Lorena. No, que sí sería bueno a esta hora porque pues yo trabajo hasta las casi 7 y pues me toca pedir permiso para venir a conectarme. Sí, claro. Por eso es que pensamos también en muchos de ustedes por esa parte laboral. Y otra invitación, que antes de darle la palabra a la estudiante Diana, así de forma fugaz, recuerden la invitación para este martes 20 de octubre a las 4 de la tarde. Está programada la segunda webconferencia de este curso. Recuerden que estos espacios por la herramienta Zoom solo permite un máximo de 300 participantes y como ustedes bien saben, el aforo total
de matriculados en este curso de este periodo son más de 3.000. Entonces, si se quedan, si llega a 300, pues se quedan por fuera. Entonces, les sugiero que con al menos 30 o 40 minutos de anticipación estén conectándose a ese enlace que la doctora Luz, que es la directora del curso, ya les ha compartido tanto en los grupos de Skype como en los correos internos y en los entornos de iniciales de las aulas virtuales, esa invitación, por favor, para que lo tengan presente. Ahora sí le doy la palabra a la estudiante Diana. No, era justamente lo que acaba de comentar mi compañera respecto a los próximos encuentros y las horas, era justamente lo mismo. Sí, gracias. Ok, Diana y Lorena, gracias. Por acá la estudiante Sharon pregunta si me registré con el 1601, ¿debo volver a registrarme? No, obviamente no, porque pues queda un doble registro. No, es una sugerencia que les doy porque para que no se confundan, ¿sí? Que estamos en el periodo 16.4 y eso es algo que ustedes deben de apropiar ya estando ya en segunda matrícula de la programa de psicología. Entonces, no sé, vuelvo a repetir, ¿tienen alguna duda frente a esta actividad momento 2? Que acá el profesor también, Jairo, nos puede ampliar y complementar alguna de esas dudas para darle solución. Bueno, creo que ningún estudiante se ha manifestado frente a dudas de esto. Vuelvo a repetirles, la grabación se las estaré enviando entre mañana o el lunes. La subiría al espacio de YouTube y se les estaré compartiendo el enlace para que puedan ahí ver. De igual forma también las diapositivas, ¿sí? Y para que tengan ahí ese apoyo. Perdón, ¿cuánto es el puntaje que nos dan por asistir a esto? Bueno, Mayra, lo que se está manejando, de acuerdo a la sugerencia de la dirección de curso, es que se estén dando una bonificación de 10 puntos. 10 puntos ¿a qué? A la actividad del momento 4, que es la última actividad del curso, que esta actividad tiene un valor máximo de referencia que es de 125. Entonces, esa es la adición que se les da ¿por la qué? Por la participación de los tres encuentros al CIPAS. Y de igual forma, no lo hagan tanto por los puntos, sino también mirando la parte de ampliar los temas y más sabiendo que ahorita se viene, como vuelvo a decir, el martes 20 de octubre está la segunda webconferencia. Allí se va a explicar qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se pretende ustedes desarrollar para ya la siguiente actividad, que es la actividad del momento 3. Entonces también para que vayan teniendo eso en cuenta. Pues no sé, no veo ninguna otra pregunta. Pueden activar los micrófonos, vuelvo a decir, estudiantes. Si tienen preguntas, por favor. Para eso son estos espacios. Sí, acá estamos pendientes los docentes para resolver esas dudas. Bueno, Jorge, considero que posiblemente no haya ninguna inquietud, que los estudiantes tienen muy claro las actividades que están próximas a concluir y a entregar. Así que no sé si te parezca y cerramos este primer encuentro de CIPA, de curso Procesos Cognitivos. Ok, sí, profesor Jairo. Bueno, entonces a este momento yo voy a dejar de grabar primeramente.